El peor error que podemos cometer en esta vida, queridos míos, no es tropezar con la misma piedra, ni siquiera equivocarnos de camino. El verdadero error, aquel que te deja un peso en el corazón que jamás se disipa, es creer que el respeto, la dignidad, son bienes que se heredan o que se ganan una sola vez. Yo, que he pasado décadas observando las estrellas, creyendo entender los designios que tejen nuestros destinos, jamás imaginé que la lección más amarga me la daría mi propia sangre. Un día mi hijo, con un dedo acusador y la voz empapada de desprecio, me sentenció en mi propia casa. Aquella tarde, el sol de León se colaba por las ventanas, pero no traía calidez. Traía el frío de una verdad que no quería escuchar. «No voy a mantener a un viejo vago en esta casa», gritó Julián, mi hijo, mi carne y sangre, delante de su esposa y de mi nieto, un renuevo de apenas 5 años. Yo, Esteban Morales, estaba sentado en el sillón, con la pierna inflamada, cansado de una mañana de médicos y de la vida misma, sintiéndome ya un estorbo. La palabra resonó pesada, brutal, vagabundo. Y esa palabra, ese calificativo, se clavó en mi pecho como una estaca helada. Me llamó vagabundo a mí, que desde los 15 años me partí el lomo, bajo el sol inclemente y la lluvia que cala los huesos, para que a él nunca le faltara nada. Mi vida, desde la adolescencia, fue trabajo, dependiente, armador de bicicletas, ayudante de tráilero, vendedor de refacciones. Cada gota de sudor en mi frente fue un peldaño que construí para que él, mi hijo, pudiera ascender. Y ahora, por estar jubilado, por vivir unos meses en su casa, era un favor. Como si mi historia se hubiera borrado, como si los 30 y tantos años que pasé levantando un taller de motores desde cero, y luego una empresa que hoy todos conocen como Morales Equipos, no contaran para nada. Me sentí despojado, no solo de mi presente, sino de mi pasado, de cada esfuerzo. El silencio que se instaló después de su grito, el murmullo de mi nieto, la mirada cómplice de su esposa, Karina, todo eso era una herida que no cierra. Un recordatorio punzante de lo que uno siembra con amor y otro cosecha con olvido. Pero lo que Julián no sabía, lo que su arrogancia le impedía ver, era que ese vagabundo al que despreciaba, ese viejo que le parecía una carga, era en realidad el dueño de la empresa donde él, con su flamante corbata y su aire de superioridad, trabajaba. Yo, Esteban Morales, no era un hombre de lujos ni de presumir. Siempre fui de camisa sencilla, pantalón de mezclilla y botas. Pero mi nombre, mi legado, era el pilar de esa empresa que él creía suya. Hace 3 años, cuando mi esposa partió, se me vino el mundo encima. 38 años de matrimonio no se borran así como así. La casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa, como si cada rincón gritara su ausencia. Julián me invitó a quedarme unos meses con él. Dijo que quería tenerme cerca. Pensé que me haría bien, escuchar las risas de mi nieto, sentirme útil. Pero desde que puse un pie en su hogar, me convertí en una sombra, una molestia silenciosa. La comida era contada, la luz controlada, las miradas llenas de impaciencia me seguían por cada pasillo. Yo me refugiaba en mi rincón, intentando no incomodar. Llevaba al niño a la escuela, hacía las compras, lavaba su carro de vez en cuando, siempre en silencio, siempre con la esperanza de que mi presencia no fuera una carga, sino una ayuda, una compañía. Pero nada era suficiente, ni mi silencio, ni mis esfuerzos, ni mi historia. Bastó un día de dolor, de esa punzada en la pierna que los años traen sin avisar, para que él soltara la frase que me partió el alma. No voy a mantener a un vagabundo en esta casa. Yo lo miré, no con rabia, sino con la calma que dan los años y el peso de una decepción tan profunda. Vagabundo yo. Le pregunté, casi en un susurro, mientras él bufaba, mirándome desde arriba, con esa arrogancia que los hijos a veces confunden con éxito. Su voz, goteando veneno, me dijo, «Estás jubilado, no trabajas, solo estás ahí y todavía quieres que te cuidemos». Karina, su esposa, solo asentía con la cabeza, como si su silencio fuera un respaldo, un amén a cada palabra hiriente. Y lo peor, mi nieto, mi pequeño retoño, estaba en la esquina, escuchando todo, calladito. Esa imagen, esa indefensión en sus ojos, me dolió más que cualquier insulto, más que cualquier golpe. Esa noche, el techo del cuarto de visitas se convirtió en mi confidente. No dormí. Mi pecho se sentía apretado, como si un nudo invisible me impidiera respirar. Recordé a Julián cuando era niño. Las veces que fui en camión hasta Querétaro para conseguirle el juguete que tanto deseaba, el que otros padres ni siquiera conocían. Las veces que no comí, para que él sí pudiera,
para pagarle la escuela, para que tuviera lo que yo no tuve. Recordé el pantalón nuevo que le compré para su graduación, pagado a plazos, con cada quincena apretando el cinturón un poco más. Y ahora yo era el vagabundo, solo porque me hice viejo, solo porque ya había dado todo lo que podía dar, solo porque ahora quizás necesitaba un poco de cuidado, un poco de esa mano que yo le di sin pedir nada a cambio. Pero él no sabía. Él no sabía que, incluso jubilado, yo seguía siendo el pilar, el nombre, el alma de la empresa donde él trabajaba. Él creía que Morales Equipos ya era cosa del gerente, que mi presencia allí era una reliquia. Y eso era precisamente lo que yo había permitido, porque nunca fui de alardear, siempre fui de observar, de construir en silencio, de dejar que mis acciones hablaran por sí solas. Pero ese desprecio, esa frase hiriente, esa mirada vacía, encendieron algo dentro de mí. Una llama vieja, que creía apagada por el dolor de la pérdida, pero que aún seguía viva, latente, silenciosa, esperando el momento justo para resurgir. Suscríbete para no perderte ninguna de estas historias que nos marcan el alma, para entender que a veces la vida nos pone en el límite para recordarnos quiénes somos. A la mañana siguiente, me levanté antes que nadie, con una resolución que sentí en cada fibra de mi ser. Me puse una camisa limpia, mis zapatos negros, peiné mi cabello con esmero, como en los viejos tiempos de juntas importantes, y salí. No dije nada a nadie. Tomé un taxi hasta la sede de Morales Equipos. Entré por la puerta trasera, como siempre lo había hecho, sin aspavientos, sin buscar reconocimientos. Saludé a la recepcionista, quien me reconoció de inmediato, con una sonrisa que me devolvió un pedacito de mí. Fui directo a la oficina jurídica. Llamé al contador, pedí cita con el abogado y me senté con el gerente general. Les pedí todos los registros, los contratos y, lo más importante, el expediente de Julián Morales, mi hijo. Quería saberlo todo, desde cuándo trabajaba allí, cómo se comportaba, si había advertencias, si su camino era recto. Y lo que vi me hizo respirar hondo. Un aliento que parecía cargar el peso de los años y de las desilusiones. Retrasos frecuentes. Uso indebido del coche de la empresa. Desvío de piezas pequeñas. Quejas de clientes y, por si fuera poco, una actitud altanera con los compañeros. Eso era él dentro de la firma. Un problema constante. Una manzana podrida que crecía sin control. Pero nadie decía nada. ¿Saben por qué? Porque creían que yo lo protegía por ser mi hijo, que le tapaba todo, que mi silencio era complicidad. Pero ellos no me conocían de verdad. Volví a casa por la noche. Cenamos en silencio. Karina me miraba con ese desprecio de siempre, una sombra de juicio en sus ojos. Julián ni siquiera me saludó, absorto en su propio mundo, en su propia ignorancia. Y yo solo esperé, porque cuando la verdad decide aparecer, no grita, no necesita explicarse. Simplemente llega. Y cuando llega, aquel que tiene que entender, entiende, aunque le duela, aunque le quiebre el alma. Al día siguiente todo iba a cambiar, y yo no iba a levantar la voz, ni a golpear la mesa, ni a dejarme llevar por la rabia del momento. Solo iba a actuar, con la dignidad que siempre me guió, con la justicia que él mismo había provocado, con el peso de mis decisiones y el recuerdo de mi padre. El amanecer llegó antes que todos en la casa. El sol aún no había cruzado las cortinas cuando me senté al borde de la cama y recité una vieja oración, esa que mi padre me enseñó cuando era niño. Señor, dame sabiduría para hablar poco, fuerza para hacer lo justo, y corazón para no devolver el mal con más mal. Me vestí con calma. Guardé mis papeles en una carpeta de cuero, pesados como el juicio que iba a impartir, y bajé las escaleras sin hacer ruido, como quien no quiere despertar ni el orgullo ni la ignorancia que reinaban en esa casa. La cocina ya estaba oliendo a café. Karina estaba allí, revisando el celular, mientras preparaba el lonche del niño. Me miró de reojo, como siempre, con esa cara de ¿todavía sigues aquí? Una pregunta sin palabras que resonaba en el aire. Pero yo no dije nada. Me serví una taza, me senté a la mesa, y tomé el primer sorbo en silencio, sintiendo el calor del café en mis manos, una pequeña chispa de consuelo en medio de la tormenta que se avecinaba. Julián bajó minutos después, ya con su camisa de la empresa, ajustando la corbata que, aún con los años, ni siquiera sabía amarrar bien. Lo vi luchar con ella frente al espejo de la sala y no pude evitar recordar, con un peso en el corazón, cuando yo le enseñé a hacer ese nudo por primera vez, justo antes de su primera entrevista de trabajo. Era en una ferretería pequeña, un lugar modesto. Yo lo llevé, lo esperé afuera,
y celebramos su contratación como si hubiera sido nombrado gerente general de una transnacional. Ahora él pasaba por mi lado sin siquiera mirarme, como si yo fuera un mueble más en el camino. Pero esa mañana, cuando agarró las llaves del coche y se dirigía a la puerta, lo detuve con una sola frase, dicha con la firmeza que solo los años y la experiencia pueden otorgar. Hoy no vayas. Se volteó, frunciendo el ceño, su rostro una máscara de desconcierto y molestia. ¿Cómo que no vaya? ¿Y quién eres tú para decirme eso? Me espetó, con la misma altivez que me había regalado el día anterior. Soy el dueño de la empresa, hijo. Le respondí sin elevar la voz, dejando que cada palabra cayera con el peso de la verdad. Y hoy tú no vas. Él rió. Rió a carcajadas, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo de su vida. ¿Tú? ¿Tú eres el dueño de Morales Equipos? No, ¿ya no estabas retirado? El negocio lo manejaba el ingeniero Camargo. Su ignorancia era tan grande como su orgullo, una fortaleza que se negaba a ver la realidad que se alzaba frente a sus ojos. Camargo es el gerente, le aclaré, mi voz firme sin titubeos. El contrato sigue a mi nombre. Nunca firmé la cesión. Todo sigue siendo mío, y hoy tengo algo que arreglar allá. Karina lo miró, confundida, con la boca entreabierta, como si por primera vez en mucho tiempo entendiera que el viejo que dormía en el cuarto de visitas era algo más que una carga, algo más que un estorbo. El silencio que siguió a mis palabras, cargado de revelación, fue el silencio que lo dijo todo. Julián intentó hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta, rebotaban contra el muro de su propio orgullo. Balbuceó. «No puedes hacerme esto, papá». «Papá», dije, dejando la taza sobre la mesa con firmeza, el sonido seco rompiendo el tenso silencio. Ayer era un vagabundo. Hoy soy papá. ¿Ya no te molesta mantenerme? Me miró con los ojos vidriosos, y por un segundo, un instante, pensé que iba a pedir disculpas, que el arrepentimiento asomaría por fin en su mirada. Pero no. Se dio la vuelta, azotó la puerta y se fue, dejando tras de sí un vacío cargado de ira y de una profunda frustración. Y yo me quedé ahí, absorbiendo el último trago de café, tibio ya, con el sabor amargo de la verdad. Porque la verdad, hijo, no necesita ruido, solo necesita firmeza. Escribe en los comentarios, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Siéntate a reflexionar por un momento. ¿Habrías tenido la fuerza para hacer lo mismo? A las 9 en punto, estaba en la junta directiva de la empresa. Presenté los documentos, expliqué la situación, mostré las quejas, las advertencias ignoradas, los privilegios mal usados. Pedí formalmente el inicio del proceso de baja para Julián. No fue un despido inmediato, no hubo humillación pública, no busqué el escarnio, pero tampoco hubo favoritismo. Como cualquier otro empleado con un historial cuestionable, Julián sería separado del cargo con todos sus derechos, claro, pero sin ningún trato especial. La junta entera se quedó en silencio, un silencio que era una mezcla de respeto y sorpresa. Algunos me miraban con la admiración que solo el tiempo y la coherencia pueden forjar, otros con la sorpresa de quien descubre una verdad oculta, y uno que otro con alivio, porque sabían que, aunque yo ya no apareciera tanto, seguía siendo el pilar, el ancla de todo aquello que habíamos construido juntos. Después de la reunión, pasé por el taller. Saludos, abrazos, algunas caras conocidas de viejos amigos que aún seguían ahí, fieles a la empresa, fieles a los principios. Uno de ellos, un hombre con las manos callosas y la mirada leal, me dijo: «Don Esteban, pensé que usted ya no se metía en estas cosas». Le toqué el hombro, con una sonrisa triste. «A veces hay que volver», le respondí, «cuando lo que construiste empieza a caerse por dentro». De regreso a casa, compré un dulce típico para mi nieto, de esos jamoncillos que le encantan. Me senté en la banca del parque, frente a la escuela, y lo esperé salir. Cuando me vio, corrió a mis brazos, como si nada hubiera pasado. Porque los niños no entienden de rencores, solo entienden de presencia, de amor incondicional. «Abuelo, ¿me vas a llevar hoy?», me preguntó, su voz pura como el agua. «Siempre que tú quieras, mi hijito, siempre», le respondí, mi corazón sintiendo un peso distinto, más ligero. Pasamos por una paleta, caminamos un rato y le conté una historia inventada sobre un dragón que quería ser jardinero. Reímos, y en ese momento supe que valía la pena no gritar, no vengarse, solo hacer lo justo y proteger lo que realmente importaba, la inocencia de ese niño y mi propia dignidad. Esa noche, Julián volvió más temprano. No dijo nada durante la cena, comió en silencio, su rostro una sombra de lo que había sido. Se encerró en su cuarto y a medianoche lo escuché llorar. No entré, no consolé, no era momento. Porque quien hiere con desprecio,
Necesita sentir primero el eco del vacío que ha creado. Yo, mientras tanto, dormí tranquilo, con la paz que solo la justicia y la conciencia tranquila pueden ofrecer, porque la justicia no siempre necesita espectáculo. Solo necesita una espalda recta, un corazón en paz y un pasado que hable por sí solo. Al día siguiente, la casa amaneció en silencio, de esos silencios densos, pesados, que no se rompen ni con el canto de los pájaros, ni con el sonido de los trastes. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café, puse a calentar pan y me senté a leer el periódico, como solía hacer en mi casa, antes de que todo se desordenara, antes de que mi mundo se pusiera patas arriba. Nadie bajó por horas. Karina no salió de la habitación. Julián tampoco. El niño pobrecito fue el primero en aparecer, arrastrando su mochilita, frotándose los ojos con la manita. Me abrazó sin decir nada y se sentó a mi lado, como si fuera la cosa más normal del mundo. Para él, yo seguía siendo su abuelo, su refugio, sin importar lo que los adultos hicieran. Pero algo inmenso, había cambiado en esa casa. Yo lo sentía en el aire, en el peso de cada minuto que pasaba. A las 10 Julián bajó, lento, pálido, con los ojos rojos. Se notaba que no había dormido, que la noche había sido larga y tortuosa. Se sentó frente a mí, sin decir palabra. Yo tampoco dije nada. Solo le serví una taza de café, dejando que el vapor se elevara entre nosotros. Y lo miré, como quien espera que el otro respire y diga lo que tenga que decir, lo que le pesa en el alma. Pero no lo hizo de inmediato. Bebió en silencio, con la mirada perdida, hasta que soltó, casi susurrando: me llegó el aviso del área legal. Asentí con la cabeza, sin desviar los ojos del periódico, como si sus palabras fueran una simple nota al pie de página en mi vida. Lo sé, le dije. Pensé que ibas a darme una oportunidad a mí y tu hijo. Entonces bajé el diario y lo miré, no con rabia, no con rencor, sino con los ojos de un padre que aún ama, pero que ya no puede ignorar la verdad, el peso de las decisiones. Hijo, las oportunidades no se piden cuando uno las ha despreciado tantas veces. Se construyen. Tú tuviste muchas, continué, mi voz tranquila pero firme. Y no solo en la empresa, aquí también, en esta casa. ¿O ya olvidaste cómo me trataste hace 3 días? Se quedó mudo, cerró los ojos como quien traga piedras, pero era necesario. Las palabras que no se dicen a tiempo se pudren dentro del pecho, y yo ya no estaba dispuesto a guardar más silencio, a llevar ese peso en el corazón. No te estoy castigando, Julián. Te estoy enseñando, como lo hice cuando eras niño, solo que ahora eres hombre. Y los hombres, cuando se equivocan, asumen, aprenden y siguen. Se levantó sin terminar su café y se encerró otra vez en el cuarto, dejando un vacío que antes habría dolido, pero que ahora se sentía diferente, como el aire fresco después de una tormenta. Yo volví a sentarme con mi nieto, que dibujaba en la mesa con unos lápices de colores. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo: un dibujo de nosotros dos en una nave espacial. Y entonces entendí algo, una verdad profunda. No importaba cuántas veces la vida me tumbara, me humillara, me llamara vagabundo. Mientras ese niño me viera como su héroe, como su abuelo, yo no tenía derecho a rendirme, a dejarme vencer por la amargura. Ese mismo día, recibí una llamada del gerente de la empresa. Me pidió una reunión urgente. Al parecer, Julián había ido hasta allá a exigir que se cancelara todo. Amenazó con abogados, con ir a la prensa, con hablar mal de la familia. Un acto desesperado, infantil, humillante, pero no me sorprendió. Cuando alguien pierde el respeto por sí mismo, empieza a romper todo a su alrededor, a quemar los puentes que un día podrían haberlo salvado. Volví a la empresa esa misma tarde. Esta vez no entré por la puerta de atrás. Fui directo a la recepción, con la frente en alto, con la espalda recta, con el corazón en calma. Saludé a todos. Algunos me aplaudieron, otros se acercaron a abrazarme. Don Esteban había vuelto, y no por venganza, sino por respeto a mi historia, a mi apellido, a lo que construí con estas manos callosas. Pedí al jurídico que formalizara la separación de Julián, pero fui más allá. Instruí que se hiciera una auditoría completa de su gestión, no para hundirlo, no para destruirlo, sino para que aprendiera, para que entendiera que los errores tienen consecuencias, y que no importa si llevas mi sangre, lo que cuenta es cómo te comportas, cómo caminas por la vida. Esa noche, al regresar, encontré a Karina en la cocina. Estaba preparando arroz. Me miró, pero no dijo nada. Yo tampoco. Solo pregunté por el niño. Estaba en su habitación, viendo caricaturas. Fui a despedirme. Le di un beso en la frente y le dije: mañana no estaré en la casa. Tengo algo que arreglar. ¿A dónde vas, abuelo?
me preguntó, sus ojos llenos de curiosidad. A poner en orden algunas cosas que descuidé, pero que todavía tienen solución. Y es que uno puede perdonar muchas cosas, pero hay algo que nunca se debe permitir: perder el respeto por uno mismo. Y eso, hijito, es lo que vine a recuperar. Salí de casa temprano, antes de que el sol terminara de desperezarse sobre los techos de León. No dejé nota, no avisé a nadie, solo abrí y cerré la puerta con cuidado, como quien sabe que hay verdades que no necesitan ser anunciadas, solo vividas. Caminé unas cuadras hasta la parada del camión, como hacía en mis años mozos, cuando cada viaje era una aventura. A pesar de tener carro disponible en la empresa, ese día quería sentir la tierra bajo los pies, los rostros del pueblo, el aire de la mañana que entra por la camisa y nos recuerda que estamos vivos. La ciudad seguía igual en muchas cosas: los puestos de tamales humeando en las esquinas, el señor del pan con su canasto bajo el brazo, y los muchachos de mochila al hombro corriendo tarde para la escuela. Todo era familiar, pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Ese día, don Esteban Morales no salía a defender un apellido, una fortuna. Salía a reconstruir el respeto que su propio hijo había intentado pisotear, la dignidad que había puesto en juego. Era un viaje, no de kilómetros, sino del alma. Llegué a la empresa a las 8:15. Saludé a todos con una sonrisa breve, sin discursos ni explicaciones, porque mis acciones ya hablaban por mí. Me dirigí a la oficina central, donde ya me esperaba el contador con los resultados preliminares de la auditoría. Me senté con él por más de una hora. Revisamos movimientos, transferencias, autorizaciones sin respaldo y pequeñas compras personales hechas desde cuentas corporativas. Nada escandaloso, no era un robo millonario, pero sí lo suficiente como para confirmar lo que ya intuía. Julián había usado el privilegio como escudo, se había sentido intocable, superior. No robó millones, pero tomó ventajas, pequeñas mordidas que, aunque no arruinan una empresa, sí corrompen su alma, la esencia misma de lo que había construido con tanto esfuerzo. Le pedí al gerente general que citara a todo el personal de nivel administrativo para una reunión a media mañana. No quería armar un escándalo público, no era mi estilo. Quería que todos escucharan directamente de mi boca lo que había pasado y lo que, a partir de ese momento, iba a cambiar. A las 10 en punto, con más de 30 empleados sentados en el salón de capacitaciones, me puse de pie frente a todos y hablé sin papeles, sin micrófono, con la voz firme de quien ya no tiene nada que probar, de quien solo busca la verdad. Compañeros, dije, mi voz resonando en el silencio atento. Esta empresa nació en un garaje de 2 metros cuadrados. Empezó con una caja de herramientas, 2 manos callosas y muchas ganas de comer caliente. Los observé. Sus rostros se mantenían atentos. Algunos me grababan con el celular, como si supieran que estaban presenciando algo histórico. Yo no tenía títulos, ni inversionistas, ni padrinos, continué, dejando que cada palabra llevara el peso de mi historia. Lo único que tenía era palabra y dignidad, y esa dignidad fue la que me trajo hasta aquí, la que nos trajo a todos. Hoy, después de tantos años, vengo a decirles que no voy a permitir que ni el apellido Morales ni esta empresa se ensucien con favoritismos, con impunidad, ni con abuso de confianza. Hubo un murmullo, un movimiento de cabezas. Se notaba que todos ya sabían, pero querían oírlo de mí. Querían la confirmación, la seguridad de que la justicia prevalecería. Y eso incluye a mi propio hijo, afirmé. Mi voz no tembló. Julián Morales ha sido separado de su cargo. No porque yo lo rechace como padre, sino porque yo no soy un jefe que mira para otro lado cuando su gente falla. La justicia empieza en casa. Y si no puedo ser justo con los míos, entonces no tengo derecho a exigir nada a nadie. El silencio fue total, denso, cargado de una verdad innegable. Una joven del Departamento de Recursos Humanos se limpió discretamente una lágrima. Otro, un viejo operador de almacén, asintió con orgullo, con un respeto que se sentía profundo. Terminada la reunión, no volví a mi oficina. Bajé directamente al taller, como hacía en mis inicios, y me puse a revisar máquinas junto a los mecánicos. Me empolvé las manos, me ensucié la camisa, y por unas horas me sentí otra vez el hombre que alguna vez durmió junto a la grasa y las herramientas, el hombre que levantó esto con sus propias manos. Porque hay algo que no se compra con títulos ni herencias, algo que se tiene que ganar desde abajo: el respeto de la gente, el reconocimiento de los que saben lo que cuesta construir. Al salir de la empresa, cerca de las 5, decidí pasar por el mercado. Compré algunas verduras, carne de res, tortillas frescas y un frasco de mole. Esa noche iba a cocinar.
Iba a llenar esa casa con el aroma de mi historia, con los sabores de mi tradición, con la esperanza de que, a través de la comida, algo de mi esencia pudiera filtrarse en sus corazones. Cuando llegué, Karina abrió la puerta con una cara que no supe leer. No era ni fría ni amable. Era una cara suspendida, como si no supiera en qué punto de la historia estábamos parados, en qué capítulo de esta difícil lección. ¿Dónde está Julián? Y pregunté mientras entraba con las bolsas ignorando la tensión palpable. No ha salido de la habitación en todo el día, respondió ella, su voz apenas un murmullo. Asentí sin decir nada. Fui directo a la cocina, me puse el delantal y empecé a cortar, a sazonar, a calentar. El niño bajó con los ojos brillantes al oler el mole, ese aroma familiar que siempre lo había reconfortado. Se sentó en la barra y empezó a contarme cosas del colegio, de su maestra, de una canción que aprendió. Y yo lo escuchaba, con el corazón más ligero, como si cada palabra suya fuera un bálsamo para el alma, una caricia suave que mitigaba el dolor de la herida que no cierra. La cena estuvo lista a las 8. Puse los platos en la mesa, serví arroz, guarniciones, y luego fui hasta la puerta del cuarto de Julián. Toqué 2 veces. Nada. Abrí. Estaba sentado en la cama, en la oscuridad, mirando el suelo, sumido en su propia sombra. «Hay cena», le dije. «Baja si quieres». No me respondió. Solo se quedó ahí, con los ojos vidriosos, un alma en pena. Bajé sin esperar. Me senté a la mesa con mi nieto y con Karina. Comimos en silencio. Cada bocado tenía el peso de los años, el sabor de las reconciliaciones que no se nombran, pero que flotan en el aire, ligeras como una brisa esperanzadora. Julián no bajó. Cuando terminé de lavar los platos, me serví un mezcal y salí al patio. El cielo estaba despejado. Las estrellas colgaban como promesas lejanas. Me senté en la vieja banca de madera y cerré los ojos, sintiendo la brisa de la noche en mi rostro. Pensé en mi padre, en mi madre, en cómo me criaron con tan poco, pero con tanto valor, con una moral inquebrantable. Me enseñaron que ser hombre no es gritar ni imponer, es sostener, es cumplir, es mirar a los ojos sin bajar la mirada, sin titubear. Pensé en Julián y en cómo uno puede amar profundamente a alguien sin aprobar sus actos, y cómo a veces amar de verdad es dejar caer, es permitir que el otro toque fondo para que pueda aprender a levantarse por sí mismo. No sé cuánto tiempo pasé ahí, pero en algún momento escuché la puerta abrirse detrás de mí, pasos lentos, inciertos, y luego su voz baja, quebrada, casi un susurro. «Papá». No dije nada. Solo giré la cabeza, le di espacio en la banca. Se sentó a mi lado, pero no me miró, su mirada perdida en la oscuridad del patio. No sé en qué momento me volví ese hombre que te gritó lo que te grité. Soltó su voz apenas audible. El silencio entre nosotros fue profundo, cargado de verdades no dichas, de arrepentimientos tardíos. «No me tienes que perdonar», añadió. «Solo quería que supieras que lo sé». Volví la mirada al cielo y dije, con voz suave, dejando que mis palabras fueran tan viejas y sabias como las estrellas: «El respeto no se exige, Julián, se gana. Y tú todavía estás a tiempo de ganártelo otra vez, no conmigo, sino contigo mismo». No hubo abrazo, no hubo lágrimas compartidas, no hubo grandes discursos de reconciliación. Solo 2 hombres sentados bajo el cielo, uno viejo, uno quebrado por el peso de sus decisiones. Y entre los dos, la dignidad como un puente, frágil pero real. Al día siguiente la casa amaneció en calma. No esa calma tensa de los días anteriores, sino una que se parecía más a un suspiro, como si las paredes hubieran exhalado juntas después de una tormenta larga y agotadora. Karina ya no tenía esa expresión de dureza en el rostro, pero tampoco era cálida. Solo se movía con más respeto, no por miedo, sino por algo más fuerte, por vergüenza, por la comprensión tácita de que había sido parte de un error. Y Julián, bueno, Julián había salido temprano, sin decir palabra, dejando su taza de café servida y fría sobre la mesa. No sabía a dónde había ido y no pregunté. Porque a veces los hijos también necesitan perderse solos un rato para encontrar lo que tienen de bueno dentro, para enfrentarse a sus demonios sin la sombra de un padre. Hay batallas que un padre no puede pelear por ellos. Yo me quedé en casa con mi nieto. Le ayudé con unas tareas. Calentamos pan dulce con mantequilla y jugamos a los astronautas con una caja vieja que encontré en el patio, transformando un simple cartón en una nave espacial que nos llevaba a mundos lejanos. En ese momento, mientras él se reía con la cara pintada de crayola, me di cuenta de que todo lo que había hecho, cada decisión, cada palabra firme,
Cada límite que había puesto no era por venganza, no era por ego, era por ese niño, para que él viera que su abuelo no era un hombre débil ni un mueble viejo en la sala, sino alguien que sabía cuándo hablar y cuándo poner orden, alguien que se mantenía de pie, porque aunque el mundo te tire al rincón, lo que enseñas con tu ejemplo se queda, como una huella imborrable en el alma de los que te observan. A mediodía, recibí una llamada del gerente general. Me informaba que Julián había pasado por la empresa a entregar su carta de renuncia definitiva. No reclamó, no hizo escándalo, solo pidió que el trámite fuera limpio, sin mención pública, con la discreción que había faltado en su comportamiento. Lo escuché en silencio, colgué y me senté en la banca del patio otra vez, con mi taza de café tibio entre las manos. Cerré los ojos, porque ahí entendí que a veces, cuando uno no cede al impulso de gritar, el otro finalmente puede escucharse a sí mismo, puede empezar a buscar su propia verdad. Esa noche, mientras preparábamos la cena entre los tres, Karina cortando cebolla, yo revolviendo los frijoles, el niño poniendo la mesa, todo parecía distinto, no feliz, no radiante, pero en construcción, en un proceso de sanación silenciosa. Julián llegó a las 8. Traía la cara cansada, las manos manchadas de grasa. Me recordó a mí cuando empezaba, a mis propios inicios, a la época en que la grasa y el sudor eran mis compañeros de cada jornada. Se quitó los zapatos en la entrada y saludó al niño primero. Después me miró. No habló, solo me mostró una hoja doblada, un currículum. Había ido a pedir trabajo en un taller mecánico local, un taller pequeño, modesto, lejos de los privilegios que había conocido. Iba a empezar de cero, a labrar su propio camino. Lo leí sin decir nada. Le devolví la hoja y le palmeé el hombro. No porque lo perdonara, no porque el dolor se hubiera borrado, sino porque entendía. Porque a veces uno no necesita aplausos ni discursos, solo necesita una oportunidad de hacerlo distinto, de cosechar lo que siembra con otras manos. Karina lo miraba de reojo, como si aún no supiera si debía creerle, si ese cambio era real o solo un espejismo. Pero yo ya no esperaba nada, porque la dignidad no se exige, se vive, y ahora le tocaba a él decidir cómo caminar, cómo reconstruir su propio respeto, su propia historia. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi nieto y yo retomamos nuestras caminatas al parque, esos pequeños momentos de complicidad que tanto me llenaban el alma. Pasamos por la panadería de Don Nacho, donde me ofrecieron pan gratis cuando supieron quién era yo. Y en el barrio, muchos me saludaban con más respeto, como si ahora vieran al viejo que nunca dejó de ser firme, y no al anciano cómodo que vivía con el hijo. Las cosas cambian cuando uno se planta de pie, cuando se atreve a mostrar su verdad. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde la azotea, con el cielo pintado de naranjas y morados, el niño me preguntó: «Abuelo, ¿por qué papá estaba enojado contigo?». Pensé bien la respuesta, con el cuidado de quien maneja un cristal frágil. No quería hablar mal de su padre, no quería ponerle un peso en los hombros que no eran suyos, no quería sembrar la semilla del rencor en su corazón puro. «A veces, hijo, los adultos se olvidan de dónde vienen», le dije, mi voz suave, reflexiva. «Y cuando uno olvida eso, se pierde por dentro. Pero cuando te encuentras otra vez, puedes volver a empezar». «¿Tú también te perdiste?», me preguntó, sus ojos grandes y curiosos fijos en mí. «Muchas veces», respondí, con la sinceridad de quien ha caminado mucho. «Pero aprendí a buscarme en lo que sí vale la pena, el trabajo, la palabra y la familia que no se rinde». Me abrazó fuerte, como si entendiera, como si esas palabras fueran un escudo que lo acompañaría por muchos años. Unos días después recibí una visita inesperada. Era el ingeniero Camargo, mi viejo socio. Traía en la mano un sobre y en los ojos una sonrisa que me decía más que 1000 palabras. «Esteban», me dijo, su voz resonando con una familiaridad reconfortante. «Sé que dijiste que no querías volver, pero después de lo que pasó, muchos aquí piensan que deberías estar de vuelta. No como administrador, pero sí como consejero, como voz firme, como lo que siempre fuiste». Abrí el sobre. Era una invitación formal para formar parte del nuevo Consejo Consultivo de Morales Equipos, con un pequeño salario simbólico, sí, pero con mucho respeto detrás. Lo miré y sonreí. «No quiero estar allá todos los días», le dije. «Pero sí puedo ayudar a que las cosas sigan rectas. Cuenta conmigo». Ese mismo día volví a mi antiguo escritorio, limpio, conservado, con mi placa de fundador aún brillante. Me senté, pasé la mano sobre la madera e inspiré profundo. Porque cuando uno siembra dignidad, la cosecha llega, no siempre con flores,
pero sí con raíces, profundas y firmes. Desde que regresé a esa vieja oficina, la vida comenzó a tomar otro ritmo. No fue como antes, claro. Ya no llegaba a las 7 ni me quedaba hasta que anochecía. Ya no era el mismo Esteban. Ahora llegaba cuando lo sentía necesario. Conversaba con los responsables, revisaba algunas decisiones y sobre todo escuchaba. Porque después de tantos años en silencio, entendí que a veces la mejor forma de guiar no es dar órdenes, es prestar oído, es ofrecer la sabiduría de los años sin imponerla. La juventud que ahora dirigía la empresa tenía ideas, entusiasmo, pero también ansiedad, esa urgencia de hacerlo todo rápido, de saltarse los pasos. Y ahí estaba yo, como un faro antiguo en medio de la costa, recordándoles que no hay nada más moderno que la sensatez, que la paciencia, que la experiencia. Me recibían con respeto, me pedían opinión, y poco a poco, sin hacer ruido, volví a ser parte viva de Morales Equipos, no como jefe, sino como raíz, como el cimiento que sostiene el árbol. En casa las cosas también habían tomado otro color, un tono más suave, menos estridente. Julián seguía trabajando en el taller local. Ganaba menos de la mitad de lo que ganaba antes, lo sabía, pero llegaba más cansado y, paradójicamente, más humano. No hablábamos del pasado, de la herida que no cerraba, y yo no le preguntaba nada sobre su nuevo trabajo. Pero notaba que había empezado a entender el peso de lo que se construye desde abajo, con esfuerzo y con las manos. Karina, por su parte, se había vuelto más silenciosa, menos altiva. Su arrogancia se había desvanecido. Ya no se quejaba de mi presencia, ni se mostraba incómoda cuando yo pasaba por la sala o cocinaba algo. No éramos amigos, no. Pero la tensión que antes se podía cortar con cuchillo, ahora era solo un recuerdo, un eco lejano. Y el niño, ese sí, seguía siendo mi ancla, mi razón. Me esperaba con dibujos, historias, preguntas curiosas. Me hacía sentir vivo, necesario. Y eso a mis 73 años. Valía más que cualquier homenaje, que cualquier fortuna. Una tarde, mientras limpiaba una vieja caja de herramientas en el patio, encontré una foto arrugada de Julián cuando tenía 8 años. Estaba sentado en mis piernas, sonriendo con las manos llenas de grasa, una imagen que se grabó en mi memoria. Fue el día que le mostré cómo cambiar el filtro de aceite del carro. Lo recuerdo como si fuera ayer. Él había corrido emocionado a contarle a su madre que ya sabía arreglar motores como papá. Me senté con la foto entre las manos y me pregunté, con un peso en el corazón, ¿en qué momento se perdió esa conexión? ¿En qué esquina del camino nos habíamos extraviado? No es que yo quisiera volver al pasado, ya no. Pero a veces duele no saber en qué momento un hijo deja de admirar a su padre y empieza a verlo como un estorbo, como una carga. Tal vez sea inevitable. Tal vez todos pasamos por eso. O tal vez simplemente dejamos de hablar a tiempo, de comunicarnos, de mantener el hilo de la vida unido. Esa misma noche, mientras cenábamos los tres en la mesa, el niño soltó sin previo aviso que en la escuela le habían preguntado a qué se dedicaban sus abuelos, y él había dicho que yo era el jefe de todos los que arreglan máquinas grandes. Julián bajó la cabeza, su rostro reflejando una mezcla de vergüenza y resignación. Karina sonrió nerviosa, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo solo acaricié el cabello del niño y dije, con una verdad que sentía en cada fibra de mi ser: no, jefe, hijo, solo alguien que sabe cuándo ensuciarse las manos. Hubo un silencio breve, pero en ese silencio algo cambió. Julián me miró por primera vez sin orgullo herido, sin esa altivez que lo había cegado. Me miró con algo más parecido al reconocimiento, como si entendiera poco a poco que la autoridad no se impone, se gana, que un hombre no vale por lo que impone, sino por lo que inspira, por el ejemplo que deja. Días después, recibí una llamada del Instituto de Formación Técnica del Estado. Habían escuchado mi historia por un trabajador de la empresa y querían invitarme a dar una charla para los jóvenes que estaban aprendiendo mecánica. Me sorprendió. Nunca me vi como maestro, siempre fui un hacedor, un hombre de pocas palabras, pero acepté, porque sentí que era una oportunidad, una forma de sembrar de nuevo. Al llegar, me esperaban con sillas en semicírculo, una mesa con café y más de 20 muchachos con ojos abiertos de curiosidad, ansiosos por escuchar. Me senté frente a ellos y no les hablé de motores, les hablé de errores, de caídas, de la vez que dormía en el taller porque no tenía cómo pagar la renta, de cómo cargaba piezas en la espalda cuando no tenía empleados, de las veces que lloré en silencio por no poder comprar un uniforme para mi hijo, de las heridas que no cierran. Y les conté que muchas veces me sentí solo, inútil, invisible, hasta que entendí que ser hombre no era aguantar todo,
Era saber cuándo hablar, cuándo ponerse de pie. Al final, uno de ellos me preguntó qué era lo más difícil de envejecer. Y yo respondí, con la voz cargada de experiencia y un poco de tristeza, ver que tu propio hijo olvida quién fuiste, y tener que recordárselo sin destruirlo. Aplausos tímidos. Algunos se acercaron a abrazarme. Yo me fui con el corazón lleno y el alma tranquila, sabiendo que mis palabras habían sembrado algo. Esa noche, cuando regresé a casa, Julián estaba en el patio, sentado en la banca donde tantas veces yo había reflexionado en silencio, bajo la mirada de las estrellas. Tenía una cerveza en la mano. Me ofreció una. Me senté a su lado. No dijimos nada durante varios minutos. Solo el sonido lejano de los grillos y el murmullo de la noche. Luego él soltó, sin mirarme, su voz baja y cargada. «Karina quiere que busquemos una casa. Dice que ya es momento de vivir solos». Me quedé quieto, no por sorpresa, sino porque ya lo había imaginado. Era natural. El ciclo se cerraba. «Me parece bien», le dije, mi voz tranquila, sin rastro de reproche. «La familia necesita su propio espacio. Yo no estoy aquí para estorbar». «No viniste», respondió él. Su voz más clara, más firme, como si por fin hubiera encontrado el camino de la verdad. «Te llamamos y tú viniste con el corazón abierto. Nosotros fuimos los que fallamos». Lo miré por fin y vi en sus ojos algo que ya no esperaba. Algo que me hizo sentir un peso en el corazón que no era de tristeza, sino de comprensión, humildad, no por debilidad, sino por haber cruzado el desierto y regresar con las manos vacías, pero con el alma más liviana, con el entendimiento de lo que había perdido. «No me debes nada, Julián», le dije, mi voz apenas un susurro. «Solo haz lo mejor con tu hijo, que él nunca tenga que recordarte quién fuiste». Nos quedamos allí, viendo cómo el cielo empezaba a cambiar de azul a negro, con las primeras estrellas titilando sobre León. Y en ese momento supe que no necesitaba que me pidiera perdón, porque ya lo había hecho. No con palabras, sino con silencio, con trabajo, con dignidad. Y eso para un hombre como yo era más que suficiente. Pasaron algunas semanas desde aquella conversación en la banca. Julián y Karina encontraron una casa pequeña en un barrio tranquilo, no muy lejos de donde estábamos. Era una construcción sencilla, con 2 recámaras, patio al fondo y una cocina que aún olía a nuevo, a comienzos. Me lo contaron en la cena, los dos sentados frente a mí, con la voz medida, casi como si pidieran permiso, con un respeto que antes no conocían, pero no había nada que pedir. Yo sabía que ese momento iba a llegar, que la vida seguía su curso, y aunque sentí una punzada en el pecho, porque después de todo el niño también se iría con ellos, no dejé que se notara, mantuve mi compostura, solo asentí. Les deseé lo mejor y les dije que si necesitaban ayuda con la mudanza, yo estaría ahí. Porque una cosa tenía clara, uno no se aferra a lo que no le pertenece más. Y esa casa, esos vínculos, ese espacio, ya no eran míos. Había hecho lo que tenía que hacer, había marcado una línea, había puesto un límite. Ahora les tocaba a ellos construir algo nuevo, y a mí, seguir caminando mi propio camino. El fin de semana siguiente, ayudé a cargar las cajas en la camioneta alquilada. Karina acomodaba todo con orden obsesivo, metódica, silenciosa. Y Julián intentaba mantener al niño entretenido para que no se aburriera durante el proceso, un intento por ser un mejor padre. En un momento, el pequeño vino corriendo hacia mí con un dibujo en la mano. «Es para que no te olvides de mí, abuelo», dijo, entregándome una hoja con nuestras 2 caras dibujadas bajo un árbol enorme, con una inocencia que me conmovió hasta lo más profundo. Me arrodillé, lo abracé con fuerza, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo, y le dije que ese dibujo valía más que 1000 fotos, más que cualquier tesoro. Me lo guardé en el bolsillo, como quien guarda una promesa, una parte de su alma. Cuando se fueron, me quedé de pie frente al portón, viendo cómo la camioneta doblaba la esquina, llevándose consigo parte de mi rutina, parte de mi día a día. Y ahí, en ese silencio que antes me abrumaba, respiré profundo, no de tristeza, sino de aceptación. Porque había algo poderoso en saber que uno actuó con verdad, que no se rebajó, que no devolvió ofensa con grito ni desprecio con lágrima, que no se perdió en el rencor. Lo que hice lo hice con entereza, con la dignidad de quien sabe su valor. Y aunque ahora la casa quedara más vacía, yo me sentía más completo, más ligero, como si un gran peso se hubiera disipado de mi corazón. Escribe en los comentarios amén si crees en las segundas oportunidades. Si crees que la vida siempre nos da una lección, no para castigarnos, sino para enseñarnos a levantarnos. Los primeros días solo fueron extraños.
El desayuno en silencio, el eco de la televisión sonando en un volumen que ya no importaba, el sillón sin juguetes, la cocina sin migajas en el suelo, un vacío palpable que invitaba a la reflexión. Pero poco a poco fui reencontrando mi ritmo, mi propia melodía. Volví a leer todos los días, sumergiéndome en historias que me llevaban a otros mundos. Retomé mi caminata por el parque, saludando a los árboles, sintiendo el sol en mi piel. Arreglé la cerca del patio que llevaba meses caída. Un acto simbólico de reconstrucción. Me encontré con viejos amigos de juventud con quienes había perdido contacto, y hasta me animé a tomar unas clases de jardinería en el centro comunitario, redescubriendo el placer de ver algo crecer, de cuidar la tierra. La vida seguía, no igual, pero seguía. Y lo mejor de todo era que ahora yo decidía cada paso, cada momento. No tenía que soportar caras torcidas, ni comentarios sarcásticos, ni silencios cargados de juicio. Vivía en mi propio espacio, pequeño, sí, pero mío, y lleno de paz, esa paz que solo se encuentra cuando se está en armonía con uno mismo. Una tarde, mientras regaba unas plantas nuevas que había sembrado al pie del muro del fondo, sonó el teléfono. Era el ingeniero Camargo. Me pedía ayuda para revisar un contrato importante con una empresa extranjera que quería asociarse con Morales Equipos. Me explicó que querían que alguien con experiencia y palabra fuerte participara en la negociación, alguien que infundiera confianza. No lo dudé. Me puse mi camisa blanca bien planchada, mis zapatos lustrados y fui directo a la sede, sintiendo que regresaba a un lugar que era parte de mí. Allí estaban todos como siempre, corriendo con documentos en la mano, ajustando agendas, preparando proyecciones, con esa prisa inherente al mundo de los negocios. Pero cuando entré a la sala de juntas, todos se levantaron. Me ofrecieron asiento en la cabecera, me sirvieron agua sin que yo lo pidiera. Me miraron como se mira a un padre que ha vuelto con la frente en alto, con la sabiduría que solo el tiempo y la verdad pueden otorgar. Durante la reunión mantuve mi postura. Hablé poco, pero con precisión, con la certeza de cada palabra. Y cuando llegó el momento de decidir si la empresa debía abrirle las puertas a ese nuevo socio extranjero, fui el primero en advertir los riesgos, en señalar los posibles tropiezos. No todo lo que brilla conviene, dije, mi voz resonando con la autoridad de quien ha visto muchos negocios ir y venir. Y después de argumentar con firmeza, con la lógica irrefutable de la experiencia, logré que todos reconsideraran. Al final se tomó la decisión correcta, no vender parte de la empresa, al menos no todavía, porque hay cosas que se construyen con tanto esfuerzo, con tantas lágrimas y sacrificios, que no pueden cambiarse por promesas rápidas, por ganancias inmediatas. Salí de allí con el alma en calma. No por orgullo, no por haber ganado una batalla, sino por saber que aún tenía valor, que mi voz, después de todo, seguía teniendo peso, seguía siendo escuchada. Y eso no se mide en cheques ni en reconocimientos públicos, se mide en respeto silencioso, en la confianza que se ve en los ojos de los demás. Esa noche, de regreso a casa, pasé frente a la nueva casa de Julián. Estaba oscura, solo una luz encendida en la habitación del niño. Un pequeño faro en la noche. Me detuve por un momento, sin que me vieran, una sombra en la penumbra. Me pregunté si algún día él entendería todo lo que hice, si algún día me daría ese abrazo que no llegó, esa palabra de reconocimiento que tanto anhelaba en el fondo de mi corazón. Pero no esperé, porque aprendí que uno no hace lo correcto esperando aplausos. Uno lo hace porque es lo que toca, porque así nos formaron, porque así me formó mi padre, con principios inquebrantables. Y porque el día que me toque partir de este mundo, quiero hacerlo con la certeza de que no me traicioné a mí mismo, de que mantuve mi dignidad intacta. No necesito reconciliación si eso significa negarme, borrar mi historia. Prefiero vivir con una herida que cicatriza con dignidad, que con un perdón que viene acompañado de olvido, de la mentira. Volví a casa. Preparé una infusión de canela, su aroma dulce llenando la cocina, y me senté en la banca del patio a mirar las estrellas. Pensé en tantas cosas, en los años perdidos, en las palabras que nunca se dijeron, en las veces que quise gritar y no grité, en los silencios que fueron más fuertes que cualquier discurso, el silencio que lo dijo todo. Y ahí, entre la brisa de la noche y el murmullo lejano de los carros, confirmé algo. Uno no deja de ser padre. No puede. Es una conexión que trasciende la vida. Pero también aprende a ponerse de pie, a trazar sus propios caminos, a decir, hasta aquí, no por rabia, sino por amor propio, por el respeto que se debe a uno mismo. Porque al final,
El respeto que uno permite que le quiten es el que más cuesta recuperar, es la deuda más pesada que se puede cargar. Suscríbete para no perderte ninguna de estas historias que nos enseñan que la vida no se vive en silencio, sino con dignidad y con el peso de la propia verdad. Los días que siguieron fueron de una paz rara, como si todo a mi alrededor hubiera decidido finalmente acomodarse en su sitio, en el lugar que le correspondía. Me despertaba con la luz entrando entre las cortinas, sin gritos, sin pasos apurados, sin el eco de discusiones bajitas en la cocina, solo el sonido de los pájaros allá afuera y la tetera silbando suave en la estufa. Preparaba mi café con calma, me sentaba en la mesa frente a la ventana y veía el cielo cambiar de color mientras daba el primer sorbo, un ritual de paz. En esos momentos me descubrí agradeciendo por cosas que antes ni notaba: el silencio, el olor del pan tostado, el zumbido de las abejas en el jardín, los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. No necesitaba más, porque después de tanto había comprendido que vivir en paz no es estar rodeado de gente, es estar rodeado de respeto, de tranquilidad, de la propia esencia. Con el paso de las semanas mi rutina se volvió más rica, más llena de significado. Empecé a ayudar en un pequeño taller comunitario del barrio, donde jóvenes de escasos recursos aprendían oficios para ganarse la vida con dignidad. Yo les enseñaba lo básico: cómo usar una llave, cómo entender el sonido de un motor, cómo reparar sin improvisar, con la paciencia de quien sabe que el conocimiento es un tesoro. Pero lo que más compartía con ellos no eran técnicas, eran historias. Historias de errores, de paciencia, de cómo una tuerca mal ajustada puede dañar todo un sistema, de cómo la vida nos enseña a base de caídas. Y así, sin darme cuenta, me convertí en algo que nunca pensé ser: un maestro, no de escuela, sino de vida, de esas lecciones que no se aprenden en los libros, sino con el sudor y el esfuerzo. Y lo mejor de todo es que ninguno de esos muchachos me miraba como el viejo. Me escuchaban, me preguntaban, me esperaban. Y eso a mi edad era más que suficiente para sentir que todavía había algo por sembrar, que mi historia aún tenía un propósito. Una tarde, mientras revisábamos una máquina vieja de coser que uno de los muchachos había traído de su casa, noté que uno de ellos, un joven delgado, callado, con cara de haber vivido más de lo que le tocaba, se quedaba siempre al final. Recogía las herramientas, ordenaba las mesas y se marchaba en silencio, como una sombra. Me acerqué un día y le pregunté cómo se llamaba. «Iván», me dijo, su voz apenas audible. Le ofrecí un poco de pan y un café que tenía en mi termo y nos sentamos afuera, junto a la sombra de un guayabo, en un silencio cómodo. No me dijo mucho al principio, pero con el tiempo fui entendiendo. Vivía solo con la abuela. No conocía a su padre y nunca había tenido a nadie que le dijera: «Estás haciendo bien», que le diera una palabra de aliento. Ese muchacho, sin quererlo, me recordó a Julián, no por lo que decía, sino por lo que guardaba en los ojos, esa mezcla de rabia y necesidad, esa sed de reconocimiento. Entonces supe que lo que yo no había podido hacer del todo con mi hijo, podía intentar hacer ahora con los que la vida me iba poniendo en el camino. Porque uno no puede cambiar el pasado, no puede borrar las decisiones equivocadas, pero puede convertir sus errores en faros para otros, en lecciones que iluminen el camino. Y así fue como empecé a sentir que mi historia no se acababa en la decepción de un hijo ingrato, en la herida que no cerraba. No, mi historia seguía en los que estaban aprendiendo a ser hombres, en los que aún no sabían cómo sostener una llave, pero ya sabían escuchar, ya sabían respetar. Y eso era lo que importaba, que mi voz no se perdiera en una casa vacía, sino que se sembrara en manos jóvenes dispuestas a construir con verdad. Un sábado por la mañana, mientras barría la entrada de casa, vi a Julián bajar de un taxi con una caja en las manos. No venía con Karina, no venía con el niño. Caminó hasta el portón. Me saludó con la cabeza y me dijo, su voz cautelosa: «¿Puedo pasar?». Asentí sin hablar. Abrí la reja y lo dejé entrar. Entró, dejó la caja sobre la mesa y sacó de dentro algo que no esperaba, algo que me transportó al pasado, a mis inicios. Mis viejos cuadernos de anotaciones, aquellos donde escribía fórmulas, ideas, dibujos de piezas, notas de clientes, frases sueltas que me gustaban, cuadernos que pensé perdidos para siempre. «Los tenía guardados», dijo él. «Nunca los boté, solo no sabía qué hacer con ellos». Me senté, tomé uno en las manos y pasé los dedos por las páginas, ásperas y amarillentas por el tiempo, como quien acaricia una parte de su alma, un pedazo de su historia. En ese momento sentí que algo en mí se ablandaba, no porque él hubiera cambiado de la noche a la mañana,
sino porque de algún modo había empezado a reconocer mi historia, a valorar lo que fui. Y cuando alguien reconoce lo que fuiste, te devuelve un pedazo de ti que dabas por perdido. No vine a pedir perdón, me dijo con la voz baja, la mirada clavada en el suelo. Sé que hay cosas que no se borran con disculpas. Solo quería devolverte esto. Gracias, respondí. A veces devolver algo vale más que pedir perdón. Mi voz cargada de una verdad que ahora entendía mejor que nunca. Se quedó un rato. Me ayudó a reparar una puerta que chirriaba, un pequeño acto de servicio, de reconexión. No hablamos de nada importante, de los silencios que lo dijeron todo. Pero trabajamos en silencio, como antes, con la complicidad de quienes se entienden sin palabras. Y cuando se fue, lo acompañé hasta la reja. Nos dimos un apretón de manos firme, un gesto que valía más que 1000 abrazos, y él se marchó sin mirar atrás. No me dolió, porque entendí que los encuentros verdaderos no siempre terminan con abrazos emotivos. A veces terminan con manos que se aprietan fuerte y con caminos distintos que se respetan. Esa noche saqué todos mis cuadernos y los fui acomodando en la mesa, uno por uno. Los leí despacio, sumergiéndome en el pasado. Redescubrí ideas que había olvidado. Dibujos que hice cuando soñaba con una empresa propia. Frases que mi esposa me decía y que yo anotaba para no perder. Pequeños tesoros de una vida. Me emocioné. Reí solo y lloré un poco también. Porque la vida no me dio lujos, ni homenajes, ni grandes herencias. Pero me dio algo mejor. Algo invaluable. Memoria. Y eso, cuando uno envejece, es el mayor tesoro. Porque mientras tengas memoria, no estás solo, no estás vencido, no estás de sobra, estás vivo. Y si estás vivo, aún puedes dejar marca, aún puedes cosechar lo que siembras. Al día siguiente llevé uno de esos cuadernos al taller comunitario. Se lo mostré a Iván, le conté de dónde venía cada página, cada idea. Él me miró con una mezcla de asombro y respeto que me llenó el alma. Me hizo sentir útil. ¿Y por qué me los muestra a mí, don Esteban?, me preguntó su voz suave. Y yo le respondí, con una verdad que sentía en cada fibra de mi ser. Porque lo que uno aprende en silencio también se puede enseñar sin gritos, sin imposiciones, solo con el ejemplo. Me miró, sonrió, y ese día trabajó con más cuidado que nunca, como si cada tornillo fuera una palabra sagrada, un legado a proteger. Y ahí supe, sin ninguna duda, que mi legado ya no dependía de si Julián me entendía o no. Mi legado estaba en esas manos jóvenes, en esa voz que escuchaban con atención, en esa banca donde contaba mi historia. Porque los hijos de la sangre a veces se pierden, se extravían en el camino. Pero los hijos del ejemplo, esos nunca se olvidan. Esos perduran en el tiempo. Una mañana de domingo, el cielo estaba particularmente claro. Ni una nube, ni viento, solo ese azul inmenso que parecía decir, hoy es día de caminar. Y eso hice. Me puse mi camisa de lino, sombrero de ala ancha y salí sin rumbo fijo, con las manos a la espalda y los recuerdos a flor de piel, dejando que el pasado me acompañara. Caminé por calles que ya no transitaba, sintiendo la nostalgia de otros tiempos. Pasé frente a la iglesia donde me casé, donde prometí un amor eterno. Vi el portón oxidado de la vieja primaria de Julián, un recuerdo de su infancia. Saludé a algunos rostros conocidos que me devolvieron el gesto con una sonrisa cálida, con el respeto que se había ganado a pulso. Porque en un pueblo como León, la gente no olvida del todo. Pueden cambiar, alejarse, seguir con sus vidas, pero cuando ven a un hombre que supo mantenerse recto, que no se doblegó, lo reconocen, aunque sea en silencio. Y eso vale más que 1000 reconocimientos públicos, más que cualquier aplauso. Al pasar frente a un terreno baldío donde antes había un mercado viejo, vi un grupo de niños jugando fútbol con una pelota de trapo. Corrían descalzos, riendo, gritando, cayendo, levantándose, con la alegría incontenible de la niñez. Me detuve a observar, a absorber esa vitalidad. Uno de ellos se me acercó con esa inocencia descarada. ¿Quiere jugar, señor?, me preguntó. Me reí. Un sonido que hacía tiempo no escuchaba de mí mismo. Le respondí que mis rodillas ya no aguantaban esos trotes, pero que podía hacer de árbitro. Los demás celebraron la idea, y ahí me quedé bajo el sol, pitando faltas imaginarias, repartiendo consejos, riéndome con ellos como si no tuviera 73 años encima, como si el tiempo se hubiera detenido. Al final del juego, uno de los niños me preguntó si yo era famoso. Mi papá dice que usted era dueño de una empresa grandísima. Lo miré con cariño, me agaché un poco y le dije, yo no hice fortuna, hijo, hice historia. Y eso, si lo entiendes bien, vale más.
Volví a casa con los zapatos polvorientos y el alma liviana, sintiendo la brisa en mi rostro. Preparé mi café y me senté en la banca del patio como siempre, pero esta vez no con nostalgia, sino con gratitud, con la paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Me di cuenta de que todo lo que había sembrado, mi forma de trabajar, de hablar, de tratar a los demás, estaba dando frutos, no en dinero, no en títulos, sino en algo mucho más profundo, más valioso: respeto. Y ese respeto, aunque nunca venga con aplausos ni reconocimientos públicos, se siente. Se nota en cómo te escuchan, en cómo te nombran, en cómo te recuerdan. Porque cuando uno vive con principios, con integridad, la vida no te premia con fama, te premia con legado, con la certeza de que tu paso por este mundo dejó una huella. Esa misma semana, Iván, el muchacho del taller comunitario, me buscó con una carpeta en la mano. Estaba nervioso. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. Me dijo que había sido aceptado en una beca técnica para estudiar mantenimiento industrial en otra ciudad, gracias a una carta de recomendación que yo había firmado. Me abrazó, un abrazo fuerte, sincero. Me dijo que yo había cambiado su forma de ver el trabajo, que ahora quería hacer las cosas bien, no rápido, con dedicación. Me emocioné. No lloré, aunque lo sentí muy cerca de mi corazón, pero le apreté fuerte el brazo, como quien dice: ya no estás solo. Tienes un camino por delante. Y en ese momento entendí que no era necesario que Julián regresara a decirme: tenías razón. Porque cada joven que tomaba mis consejos, cada vecino que me saludaba con afecto, cada recuerdo que mantenía vivo en las páginas de mis cuadernos, era suficiente. Porque mi historia ya no dependía de él ni de nadie. Era mía y se expandía. Poco después, Julián me llamó. Me dijo que el niño había preguntado por mí varias veces y que si podía pasar el fin de semana conmigo, un pequeño intento de reconexión. Claro que sí, le dije. Esa es también su casa. Y el sábado por la mañana, ahí estaba él en la puerta, con su mochila, su sonrisa y una caja de galletas que, según me dijo, había ayudado a preparar. Un gesto que me conmovió. Pasamos el día entero juntos. Armamos un juguete de madera, vimos caricaturas antiguas, cocinamos arroz con leche. Por la noche, al acostarlo, me preguntó su voz suave: ¿tú eres feliz, abuelo? Me quedé en silencio unos segundos, mirándolo desde el marco de la puerta, buscando las palabras adecuadas. Sí, hijo, soy feliz, le dije, con una verdad que sentía en cada fibra de mi ser. Porque aprendí a no depender del perdón de nadie para seguir adelante, a encontrar la paz en mí mismo. Me sonrió, como si no entendiera del todo, pero algo en sus ojos me dijo que esas palabras se quedarían con él, que sembrarían una semilla en su corazón. Apagué la luz, salí al pasillo y cerré la puerta suavemente. Me senté en la sala, abrí uno de mis viejos cuadernos y comencé a escribir, no sobre motores, no sobre trabajo. Escribí sobre él, sobre ese niño que algún día crecería, y quizás también se olvidaría por un tiempo de quién era su abuelo, de lo que representaba, pero que tal vez un día, al ver una banca vacía o al tomar una llave inglesa, recordaría la voz de un hombre que no gritaba, pero dejaba marca, que se mantenía firme. Porque uno no elige ser olvidado, pero sí elige cómo quiere ser recordado. Y yo había hecho mi elección, la elección de la dignidad. El día en que cumplí 74 años no hubo fiesta. No quise. Tampoco hubo pastel, ni globos, ni mariachis. Pero hubo algo mucho más valioso. Silencio. Café recién hecho y el sonido de una voz infantil gritando desde la entrada: «Abuelo, feliz cumpleaños». Era mi nieto, con un dibujo en una mano y una flor marchita en la otra, un tesoro invaluable. Lo abracé como si el tiempo no pasara, como si la vida entera cupiera en ese momento, sintiendo la calidez de su cuerpo pequeño. No necesitaba más, porque entendí de una vez por todas que la felicidad no viene del ruido, ni de la ostentación. Viene del recuerdo vivo, del respeto intacto, de saber que uno puede mirar hacia atrás sin bajar la cabeza, sin remordimientos. Y eso no tiene precio, eso es la verdadera riqueza. Julián lo acompañó. No traía regalo ni palabras ensayadas. Solo se sentó en el patio, como en otras tardes, y me escuchó hablar con el niño sobre herramientas, sobre tierra mojada, sobre cómo sembrar una semilla sin romper la raíz, con la paciencia de quien sabe la importancia de los cimientos. Karina no vino. Nunca más volvió a pisar esta casa, y no la culpo. Algunas personas no saben convivir con el peso de lo que callaron, con la verdad que se les reveló. Pero tampoco hacen falta, porque con el tiempo uno aprende que no es obligación ser querido por todos.
Es suficiente con ser recordado con dignidad por unos pocos, por los que realmente importan, por los que supieron ver más allá de las apariencias. Esa noche, mientras el niño dormía en la cama donde antes dormía su padre, salí al patio. Encendí la lámpara vieja de queroseno y me senté en la banca que ya tenía la forma exacta de mi espalda, grabada por tantos momentos de reflexión. Abrí uno de mis cuadernos. Había una página en blanco y comencé a escribir lo que sentía, no para que alguien lo leyera, sino para no dejarlo flotando en el pecho, para darle un lugar. Escribí sobre el silencio, sobre la distancia que a veces es necesaria para curar las heridas que no cierran, sobre el amor que ya no espera aplausos, sino comprensión. Escribí sobre cómo el mundo sigue girando, aunque uno deje de ser el centro, y sobre cómo uno puede encontrar paz justo cuando deja de buscar aprobación externa. Las semanas siguientes pasaron tranquilas, con la cadencia de la vida que se asienta. El niño venía a verme más seguido. Su presencia era un bálsamo. Julián, de a poco, recuperaba algo parecido a la humildad, esa virtud que había perdido. Ya no venía a hablar de sí mismo. Venía a escuchar, a ofrecer ayuda con algo, a preguntar cómo había hecho yo para no rendirme cuando todo parecía cuesta arriba. Le contaba historias, pero no las que él esperaba. Le hablaba de mis errores, de las veces que me equivoqué con su madre, de las veces que me enojé sin razón. Le mostraba que no era un héroe infalible, pero sí alguien que aprendió a reconocer sus fallas, a levantarse de cada caída. Porque al final, el mejor legado que uno puede dejar a un hijo no es perfección. Es verdad, es la autenticidad de un hombre. Un domingo por la tarde, mientras paseábamos por el parque, el niño me preguntó si me iba a morir pronto. Lo dijo así, sin vueltas, con esa brutal honestidad que solo los niños tienen. Una pregunta que me tomó por sorpresa. Me detuve. Lo miré a los ojos y le dije que todos en algún momento nos íbamos, que era parte del ciclo de la vida, pero que lo importante no era cuándo, sino cómo vivíamos antes de irnos, qué huella dejábamos. «Y tú viviste bonito, abuelo», me dijo. «Viví con dignidad, hijo. A veces dolió, a veces fue en silencio, pero siempre con el pecho en alto». Me sonrió, me apretó la mano, y seguimos caminando como si nada, con la tranquilidad de quien sabe que ha vivido plenamente. Pero esa noche, cuando él ya dormía, yo me quedé despierto pensando, recordando, y entendí que lo que construí, mi vida, mi carácter, mis decisiones, no iba a desaparecer cuando cerrara los ojos por última vez. Porque el respeto, cuando es verdadero, sobrevive a la ausencia y perdura en el tiempo, y eso es lo único que me importa ahora, es mi verdadero tesoro. Unos días después recibí la visita del director del instituto técnico donde Iván estudiaba. Quería agradecerme en persona. Me dijo que el joven se había convertido en uno de los alumnos más comprometidos, que hablaba de mí en clase, que quería regresar un día a León para enseñar como yo lo hice. «Usted le cambió la vida, don Esteban», me dijo. Y yo solo asentí porque lo sabía, no por vanidad, sino porque lo había visto en sus ojos el día que partió, la chispa de esperanza que había encendido. Esa fue quizás una de las mayores victorias de mi vida, no haberme convertido en un hombre amargo, no haber devuelto el abandono con rencor, sino con siembra, con la paciencia de quien espera la cosecha. Y la cosecha había llegado, abundante y llena de significado. Cerca de fin de año escribí una carta. La dejé guardada entre mis cuadernos. Era para mi nieto, no para leer ahora, sino cuando yo ya no esté, cuando solo quede mi recuerdo. En ella le conté quién fui, lo que hice, lo que me dolió, lo que aprendí. Le hablé de su padre sin rencores, con la comprensión de quien ha perdonado. Y le pedí solo una cosa, que nunca deje que alguien le diga que su abuelo fue un viejo inútil. Porque aun cuando el mundo me empujó al rincón, yo nunca dejé de estar de pie, nunca me rendí. Una mañana, mientras tomaba café en la banca del patio, con los pies descalzos tocando la tierra, sentí algo dentro de mí, como una certeza profunda, inquebrantable. No sé cómo explicarlo. Era como si el alma me dijera, «Estás listo, no para morir, sino para descansar de todo lo que cargué en silencio, de todo el peso de las decisiones». Respiré hondo, cerré los ojos y sonreí, porque entendí que todo valió la pena. Cada lágrima, cada renuncia, cada no que dije a tiempo. Porque gracias a todo eso, hoy puedo decir que viví como quería, que no me rendí, que no traicioné mi historia, mi esencia. Y si algún día me buscan, no me busquen en una lápida fría, sin voz. Búsquenme en un taller donde un joven escuche atento, en un cuaderno viejo lleno de ideas, en una banca gastada por el tiempo y las reflexiones.
Búsquenme en la memoria de los que aún creen que ser hombre es no olvidar de dónde viene, es mantener la dignidad. Y es por eso que te digo, hijo, nunca es tarde para empezar de nuevo, para reescribir tu historia. Nunca es tarde para decir basta, para ponerse de pie, para mirar al mundo y decir, aquí estoy, con dignidad, con la frente en alto. Ahora dime tú, ¿qué harías si la vida te empujara como me empujó a mí? ¿Te rendirías o te levantarías como hice yo? Escribe aquí en los comentarios. Cuéntame y también dime, ¿desde qué rincón de este mundo me estás escuchando?